Amados hermanos, hace algunos días estuvimos en este lugar celebrando la recepción de nuevos miembros y también tuvimos la ocasión de ver a algunos de nuestros hermanos pasar por las aguas del bautismo. Esto evidentemente es en respuesta a un mandato del Señor. Y ese mandato se encuentra consignado en las Escrituras en el capítulo 28 del Evangelio de Mateo. Así que yo le animo a que vayamos a ese texto. Mateo capítulo 28, y una vez se encuentre allí, busque el verso 20. Este verso evidentemente está conectado a un contexto, por eso, aunque nos vamos a centrar en esta mañana en el verso 20, es conveniente para ubicar nuestras mentes leer desde el verso 19. Recordemos otra vez, hace algunos días en este lugar nos deleitamos viendo cómo Dios llamó a hombres y mujeres, cómo trató con ellos de manera especial, cómo algunos de ellos públicamente confesaron a Cristo aquí en las aguas del bautismo y hoy son parte de la membresía de la iglesia. Pero hay una pregunta que responder. Después, ¿qué sigue? El texto la responde. Así que Mateo 28, vamos a leer versos 19 y 20. Dice el Señor Jesús: id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este texto es conocido popularmente como la Gran Comisión y está destinada a todos y cada uno de aquellos que han confesado a Cristo como su Señor y Salvador. Así que hoy tú y yo tenemos la misma comisión que tuvieron los apóstoles. No solo de ir, nótese que nos invita a movernos. Ir no es algo alternativo, es básicamente un requerimiento, una demanda de Dios, algo que Él espera que podamos responder a su mandato y predicar el Evangelio. ¿A quiénes? A todos. Así como vimos, hermanos, no solo de nuestro país, sino de otras naciones, testificar cómo la luz del Evangelio llegó a ellos. Pero falta algo más, y es que una vez ellos responden en arrepentimiento y fe, continúa un proceso que popularmente le llamamos discipulado. Y de eso nos vamos a enfocar en esta mañana. Vamos a ver el discipulado como esa instrucción divina, esa orden para nosotros enseñar a los demás a guardar, empezando por nosotros mismos, todas las cosas que el Señor le había enseñado a los apóstoles y que están aquí en las Escrituras. Así que básicamente vamos a tomarnos este tiempo para estudiar el verso 20. Y al hacer el estudio, lo vamos a organizar para que nuestra memoria nos ayude y se nos facilite el entendimiento en 3 puntos. Lo primero que vamos a considerar, estoy en el verso 20, es la práctica. Nótese que la Escritura dice, enseñándoles a guardar. Aquí el término guardar no implica colocar en una gaveta o poner en un sitio seguro. Es más bien un equivalente a aprovechar o obedecer. Algo así como cuando usted va a un buffet y si usted va al buffet y no toma lo que está allí y lo disfruta, entonces no lo aprovecha. Eso es algo así como ir a la playa y no bañarse. Entonces, el enseñar no es solamente saber, sino también vivir aquello que se sabe. Así que la instrucción divina o la práctica común del discipulado es enseñar a obedecer o a guardar. ¿Qué? Que es nuestro segundo punto. Dice, todo lo que os he mandado. No olvidemos que quien habla, Cristo, está diciéndole a sus discípulos, van a enseñar a otros así como yo le enseñé a ustedes. Pero a su vez, al considerar todo lo que os he mandado, este particular habla sobre el contenido de nuestro mensaje. Así que no vamos a enseñar lo que a mí me parece, es lo que Dios ha mandado. No voy a quitar algunas cosas de lo que Dios ha dicho porque quizás no sea necesario. No es todo el consejo de Dios. Así que estamos tratando de organizar el texto para estudiarlo. Lo primero que vemos es una práctica, enseñar a guardar o a obedecer. Lo segundo que vemos es el contenido, ¿qué? Todo. Vamos a enseñar todo lo que Dios
nos ha mandado. Y contamos con un acompañamiento. Básicamente, Cristo dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El tema del discipulado es un tema no solo de interés por la ocasión en la que nos encontramos, sino que es un tema de interés colectivo. De hecho, este folder que ustedes ven que tengo aquí, lo tomé porque esta semana tuve la oportunidad de acceder a las conclusiones de un simposio que se realizó, en el cual participaron 135 pastores y líderes. El simposio tenía como tema el futuro de la formación de los líderes en Latinoamérica. Observe la primera pregunta que se hizo a los que estaban allí reunidos y cuál fue la respuesta. ¿Cuáles considera, los que estaban allí reunidos, pastores y líderes, cuáles consideran que son las debilidades de la iglesia en Latinoamérica? La pregunta anima a que se enumere no menos de 5, pero tampoco más de 10. Luego de recoger todas las respuestas de los que estaban allí, observe cuál fue la primera de ellas. Falta de discipulado intencional y continuo. ¿Qué estamos diciendo, mis hermanos? Esto no es solo un mandato, esto no es solo es necesario, esto es vital, no solamente para la formación de líderes, sino para una iglesia sana hoy y siempre. Así que el propósito de esta reflexión es básicamente motivarnos a ti y a mí al discipulado, pero también animarnos a continuar el aprendizaje. Nótese que habla de un discipulado intencional, pero también continuo. Y yo sé que muchos de nosotros, por la práctica de iglesia, estamos acostumbrados a que el discipulado sea solo un momento. Ya yo terminé el curso de discipulado. ¿Qué sigue? Y básicamente el discipulado no es solo un momento, es toda la vida. De hecho, cada vez que nos exponemos a las Escrituras, cada vez que venimos a los pies de Cristo, por medio de su palabra, estamos siendo discipulados por Él. Pero es cierto que la Escritura habla de cosas elementales, no habla únicamente de la educación continua, sino que hay un elemento inicial. Tome en cuenta lo que el apóstol Pablo dice, específicamente en Hebreos capítulo 5, verso número 12. Estas son sus palabras, pues aunque ya deberíais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. De modo que el discipulado que desarrollan las iglesias evangélicas, que regularmente tiene un tiempo limitado, no está incompleto, no es un discipulado erróneo, es básicamente enfocado a esos elementos esenciales o primarios. Pero luego, una vez concluye ese discipulado más focalizado, seguimos en esta tarea de estar con el maestro y aprender de él. Digo esto porque casi siempre cuando pensamos en discipulado nos vamos a ese momento. Bueno, ya yo terminé de discipulado y yo soy pastor, ¿qué toca ahora? Lo mismo. Debes seguir creyendo, debes seguir estudiando las Escrituras, debes seguir exponiéndote a la palabra de Dios y lo que es mejor, debes seguir amando a Dios. Y la pregunta es, ¿y cómo se ama a Dios? ¿Solo cuando cantamos, cuando estamos en el coro? No, la Escritura dice cómo amamos a Dios. Así que para dar respuesta a ese interrogante que he puesto y otras más que han de surgir, yo le pido que nos enfoquemos en el primer punto. Recuérdense que vamos a trabajar 3 puntos, considerando el verso 20. Jesús dice, enséñenle a guardar. Así que hay una práctica que es propia de todo cristiano. La segunda cosa que Jesús enseña es de que además de enseñarle a guardar todas esas cosas, hay un contenido específico, la palabra de Dios. Y por último, Él ha prometido que en esa tarea de enseñar a otros y de aprender, no estaremos solos. Y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días. Pero antes, vamos por el primer punto. Vamos a ver de qué trata enseñarles a guardar. O qué Dios básicamente quiere transmitir a sus discípulos y también por extensión a nosotros en el día de hoy. Lo primero es que apreciamos es que Cristo es ese modelo. No olviden que los discípulos estuvieron por 3 años con el Maestro. Es decir, Cristo no es
un maestro que llegó un día y de un momento a otro desapareció y solamente le dejó la comisión. No, sino que él mismo le fue modelando a aquellos que le iba a comisionar. Marcos, en el capítulo 3, verso 14, dice que lo primero que Cristo hizo fue que cuando designó los 12, lo tomó, dice, para que estuvieran con él. Así que esto empieza estando con el Señor. La enseñanza, el primer paso de ella es desarrollar una relación personal. Así que yo sé que hay muchas alternativas, no estoy en contra de los medios digitales, pero el discipulado es muy personal y presencial. Así que siempre que tengamos la oportunidad de reunirnos, de encontrarnos, de vernos, ese calor es vital y ese tiempo de calidad es esencial en el discipulado. Lo vemos aquí con Cristo. Cristo no solamente le está diciendo a sus discípulos, enséñenle, Cristo le está explicando, esta es la metodología. Así como le llamé yo a ustedes, también hagan ustedes lo mismo. Pero cuando preguntamos a uno de sus discípulos el discurso de Cristo, ¿en qué consistía? Lo primero que apreciamos es que el discurso de Cristo era vívido. Es decir, Cristo mismo vivía lo que enseñaba. Mire lo que dice Pedro en su primera carta, capítulo 2, refiriéndose a Cristo. Dice, el que no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Así que, ¿qué vemos aquí? El maestro está llamando a sus discípulos, le está diciendo, vayan y enséñenle. ¿Y cómo? De la misma manera en que ustedes aprendieron. No sé si usted lo ha notado, la mejor forma de enseñar es la forma en la que regularmente aprendemos. Es cierto que los maestros desarrollan habilidades para identificar diferentes formas de aprender. Y así entonces identifican a sus estudiantes y le van enseñando en consecuencia. Pero siempre la mejor forma en la que yo puedo transmitir el mensaje de Cristo, casi siempre es la forma en la que yo lo recibí y lo entendí. De modo que observamos a Cristo llevando a sus discípulos para que estén con Él, una relación muy personal, pero también vemos que los discípulos pudieron confirmar el discurso del Maestro. Mis hermanos, y yo sé que muchos de nosotros temen iniciar la tarea del discipulado. Quizás discipular a otro pudiera exponer mis debilidades, pero no pase por alto. Somos instrumentos, el Maestro sigue siendo el mismo. Es Cristo, a Él es a quien llevamos. ¿Recuerda Juan el Bautista? Cuando en un momento le señalaron que Cristo, su ministerio estaba creciendo. Eso está bien, de eso es que se trata. Si en algún momento al iniciar el discipulado, tu discípulo muestra más pasión y amor por Cristo, gloria al Señor, de eso se trata. De que ellos vayan a Cristo. De modo que nuestras falencias, nuestros pecados no sean un obstáculo para obedecer este mandato. Vamos a enseñarle a guardar a ellos. Y aunque eso implique también que el que enseña se siente en la butaca, vamos a hacerlo. Si nos toca aprender en la enseñanza a otro a ser humilde, vamos a ser humildes. Porque al final el maestro es solo uno, somos instrumentos. Entonces, estoy tratando de ver en detalles qué hay detrás de enseñar, considerando que quien está hablando aquí es Cristo a sus discípulos. Así que ellos pudieron ver no solamente el testimonio de Cristo, pudieron ver también la cercanía que Él tenía. Y mire esto, es hermoso. Cristo también les hizo partícipe de lo mismo que Él hacía. El evangelista Lucas lo describe de esta manera en el capítulo 9, verso 1. Reuniendo a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar enfermos. Así que en esta tarea de discipular, de enseñar a guardar todas las cosas, además de tener una relación personal, de mostrar el ejemplo del poder de la palabra, contamos con el respaldo de Dios cada vez que salimos. Pero implica algo, hay que salir. La fe se ve por lo que yo hago. Así que si yo confío en que Dios estará conmigo todos los días, yo no tendré temor de ir y compartir las buenas nuevas de salvación a otra persona. Y si esa persona respondió en arrepentimiento y fe,
no tendré ninguna dificultad en mostrarle la verdad de las Escrituras. Así que otra vez, nuestro Maestro, nuestro Salvador, no solamente enseñó, sino que nos dio la oportunidad de también experimentar, de vivir por sí mismo el poder del Evangelio. El poder no está en nosotros, no es con nuestra fuerza que discipulamos, es con el poder y la autoridad de Cristo. Lo puede ver en el texto, otra vez. Reuniendo a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Así que Él lo capacitó, lo equipó para la obra del discipulado. Pero el discipulado no se queda contigo, se traspasa, de modo que tiene un efecto multiplicador. Por eso, parte de la enseñanza en el discipulado es: haz con otro lo que estoy haciendo contigo. Obsérvelo como lo señala Pablo a su hijo Timoteo, su hijo en la fe. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Así que Dios espera que cada uno de nosotros nos involucremos en la labor del discipulado. Porque al hacer estas cosas, no solo estamos respondiendo al mandato divino, sino también que estamos dando de gracia lo mismo que recibimos de esa manera. Al recordar mis primeros años en el Evangelio, no puedo olvidar el hombre que Dios usó para discipularme. El hermano trabajaba de taxista y él apagaba su radio. En ese tiempo se usaban unos radios que 1, 2 y se daban códigos. Él apagaba el radio de su vehículo e iba donde yo estaba a llevarme la palabra de Dios, a irme enseñando esas primeras cosas. Y ciertamente habían clases en las que no teníamos idea de cómo encontrar la respuesta. Surgían preguntas que no teníamos respuesta, pero Dios en su momento no solamente dio la respuesta, sino que hizo bendecir esa labor de discipulado. Pero aún ese hermano que iba y me discipulaba, ese hermano también se exponía a la enseñanza en otros espacios. Así que él obró en fe, he aquí los frutos, obremos en fe, que también Dios nos dará el gozo de ver el fruto de su obra en la vida de cada uno de nosotros. Así que el enseñar no es solamente saber, enseñar implica yo poder vivir aquello que sé. Y la clave en esto está en la obediencia. Y quiero ser cuidadoso aquí porque no estoy hablando de una obediencia mecánica o técnica. Estoy hablando de una obediencia que va acompañada de el entendimiento, que va motivada por una comprensión clara de lo bueno que es Dios y del gozo que hay detrás de hacer su voluntad. Nótese que si yo sé mucho, pero hago poco, no me aprovecha. El sabio es aquel que puede poner por obra aquello que sabe. De modo que el discipulado no es solo para informarnos, es para transformarnos. Muchas personas conocen mucho de la Biblia, pero es solo conocimiento. Nuestras vidas serán transformadas en el mismo instante en que aquello que hemos aprendido empezamos a vivirlo. Es por esta razón que nosotros vemos que el evangelista Juan en el capítulo 14, verso 21, explica cómo es la práctica de aquello que aprendimos en torno a Dios. El que tiene mis mandamientos y los guarda, recuerde que no es ponerlo en una gaveta, es ponerlo por obra, y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré en él. Así que cuando yo amo a Dios, yo se lo expreso a través de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y como los demás o usted mismo sabe que cree, porque usted actúa. Mis hermanos, no siempre lo que hacemos lo entendemos, no siempre lo que hacemos lo queremos, pero si lo hacemos por amor a Dios y en confianza a su voluntad, como decía el pastor Amiri esta mañana, el Dios que decreta es bueno, es misericordioso, es perfecto, de modo que yo puedo confiar en sus decretos. Aunque hay cosas en las Escrituras que son difíciles de entender,
que en su debido tiempo el Señor la dará a conocer, o quizás nuestros ojos se cierren y no la podamos ver de este lado del sol, nos conviene confiar en ellas. Es necesario, es imprescindible que si tú quieres amar más a Dios, tú confíes en su palabra. ¿Y cómo eso se ve? En la obediencia. Cuando nosotros damos ese paso de fe, cuando nosotros en términos prácticos aprovechamos todo aquello que sabemos, que hemos aprendido, que hemos recibido, entonces nuestras vidas son transformadas y nosotros crecemos en la piedad. Déjenme darle 3 ejemplos de manera concreta, para que no se quede como muy abstracto el asunto. ¿Cuántos saben aquí que es mejor dar que recibir? Ok, entonces no pierda la ocasión de ser generoso. ¿Cuántos saben aquí que el perdón es liberador? Perdone a todo aquel que le haya ofendido. ¿Y cuántos sabe aquí que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por quien se pueda ser salvo que no sea Cristo? No lo callemos. Usted puede darse cuenta, son cosas elementales, son cosas muy primarias que las sabemos ya. No necesitamos un curso extendido para comprenderlas. Dios no solamente la ha revelado, sino que la ha modelado con nosotros. Porque tú y yo hemos experimentado su perdón. Tú y yo hemos escuchado su palabra y respondido en fe. De modo que hagamos lo mismo también con otros. Si solamente lo sabemos y no lo vivimos, no lo disfrutamos. Y esta es parte de la esencia del discipulado. No solamente es saber, es también ser. Y la única manera de ser es cuando yo pongo en práctica aquello que he conocido. Ahora puede usted entender por qué las misericordias de Dios transforman. Estas son las palabras del apóstol Pablo, Romanos capítulo 12, verso 2. Y no adaptéis a este mundo, sino transformaos. ¿Y cómo me voy a transformar? Mediante la renovación de vuestra mente. Así que Dios nos hizo racionales a ti y a mí. Y es por esa razón que yo puedo confiar aun cuando no entiendo. ¿Y por qué? Porque como señalábamos hace unos minutos, Dios es bueno. Y si Él es bueno, yo no tengo nada por qué dudar. Si usted me pide que confíe total y ciegamente en su persona, créame, yo voy a luchar con una duda razonable, porque vosotros sois malos. Pero si es Dios, no, puedo confiar totalmente. Así como Abraham, entrégame a tu hijo, a tu único, a Isaac. Si no, no hay ningún problema, yo confío en ti. Evidentemente es fácil decirlo y escucharlo sentado allí, pero al salir por esa puerta se hace difícil. Pero Dios ha prometido que aquellos que delante de los hombres les reconocen, Él también lo va a reconocer delante del Padre. La mejor manera de decir, Cristo, yo te amo, Dios, yo te amo, gracias por lo que tú has hecho en mi vida, es confiando en tu palabra y poniéndola por obra. Por eso el énfasis en la enseñanza no es solo es informar, es también transformar. La pregunta es, ¿transformarnos en imagen de quién? ¿Para parecernos a quién? Yo creo que la respuesta es obvia. Quien da la orden, quien da la enseñanza, evidentemente, es el modelo, Cristo. Es por esa razón que en la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, 18, él dice esto: pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Así que la transformación, la meta, no es que usted se parezca mal, Pastor Ramón. No. Es que usted se parezca más a Cristo. Esa es nuestra meta. Y no está mal en que hayan cosas, virtudes que sean de reconocer en otros. Hay hermanos que son para nosotros un buen testimonio. Pablo dijo de sí en una oportunidad: sé imitadores de mí como yo de Cristo. Así que ahí no hay falta. Pero mi meta es Cristo. Viéndolo a Él, confiando en Él, Él es la meta final. De modo que si Cristo siendo Dios oró, yo voy a orar. Que si Cristo siendo Dios confió contra su deseo, Padre, si es posible, pasa esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, también yo voy a hacer lo mismo. De modo que el maestro no solo me enseñó, sino que también me modeló.
si nos toca discipular, hagámoslo con confianza. Vamos a mostrarle a nuestros hermanos, cuando venimos a las Escrituras, que lo que queremos es ser transformado conforme a la imagen de Cristo. Él es el varón perfecto. Hacia Él es donde vamos. Ahora, eso que hemos visto nos enseña estas tres enseñanzas. La primera de ellas es que el discipulado es personal. Y además de personal, involucra el testimonio de aquellos que han experimentado el poder de Dios. Pero no solo para que tú lo sepas, es también para que tú lo vivas. Así que es vivencial. Y por último, es multiplicador. Cuando yo voy a enseñar a otro a guardar, ese otro le va a tocar en su momento hacer lo mismo. De igual modo, la meta no es que se parezca más a mí, sino a Cristo. Y por último, el discipulado es más que saber, lo hemos repetido otras veces, es una transformación que tiene lugar a través de la obediencia. Así que en términos de aplicación al discipular o ser discipulado, nótese que yo puedo encontrarme en cualquiera de los dos lados, pueda que yo esté discipulando o quizás me están discipulando a mí, no importa el lado en el que usted se encuentre, esfuércese por vivir lo que ha aprendido. De otro modo, no podremos experimentar ese poder transformador de la palabra. Ahora viene la segunda pregunta. ¿Y cuál es el contenido? Porque Cristo dice, enséñenle a obedecer, o sea, a guardar. La pregunta, ¿qué? ¿Qué es lo que ellos van a aprender? Todas las cosas que yo he mandado. Pero tranquilo, no se asuste. Yo no le voy a enseñar Génesis a Apocalipsis. No, aquí no. Yo sí le voy a decir en qué se resume desde Génesis hasta el Apocalipsis. Porque ya Dios lo dijo. Toda la enseñanza de la Escritura puede ubicarse en esta palabra, amor. Pero antes, porque yo sé que tenemos un concepto de amor muy humano, antes recuerde que el amor que hemos aprendido no es el mismo que hemos recibido de Cristo. Para nosotros una experiencia amorosa es que me puedan satisfacer en todas las cosas. Pero Cristo dice que el amor no busca lo suyo propio. Para mí una experiencia amorosa pudiera ser que yo esté exonerado del sufrimiento. Y lo primero que dice es que el amor es sufrido. Entonces, simplemente destaco estas cosas porque toda la ley y los profetas se resumen en esto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Sobre todo, ama a Dios sobre todas las cosas. Así que nuestro pecado, nuestra caída está precisamente en que no amamos a Dios con toda nuestra fuerza, mente, corazón, voluntad, con todo nuestro ser. Y nuestro prójimo no lo amamos como a nosotros mismos. Así que todo el contenido del Evangelio, todo el contenido de los profetas, todo el contenido de las cartas de Pablo, todo el contenido de la Biblia se circunscribe básicamente a eso. Dios primero, a quien amo, y también a mi prójimo. Entonces, con esto en mente, nosotros vamos a considerar que esa declaración de todas las cosas tiene tres elementos involucrados. Lo primero de ellos es el contenido, ya lo vimos, el amor de Dios. ¿Recuerda cuando aquel joven se acerca al Señor Jesús? Mateo 22, verso 36. Esto es lo que le dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran mandamiento y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y dice también y los profetas. Así que todo el contenido de Dios va enfocado en esas dos direcciones. Dios ha resuelto atender en las Escrituras todo asunto nuestro. Así que el segundo elemento no solamente es el contenido de la Escritura, sino la cobertura de ese contenido. Todas las cosas que se necesitan para la vida y la piedad están aquí. Así que el discipulado no necesita que le agreguemos nada. Lo que necesitamos es enfocarnos en las Escrituras. Porque todo el consejo de Dios va a resolver cualquier asunto que tengamos. Cualquier asunto. Ay, pastor, es que usted no tiene idea. Usted no sabe por lo que yo estoy pasando. Yo tengo una situación tan precaria y difícil. Hermano, ¿tú tienes que comer hoy? Sí. ¿Comiste ayer? Sí. ¿No te mojas si llueve? No.
Mi hermano, no digo que no te esfuerces para superar la situación, pero primero demos gracias a Dios, porque con sustento y abrigo debemos estar tranquilos. Ahora, si yo tomo otros parámetros, evidentemente me encontraré desdichado. No olvide, quien guarda de nosotros es bueno. Él sabe de qué tenemos necesidad. Y fíjese que cuando primero vamos a las Escrituras, nuestra vida se organiza sola. Así que nuestros problemas, todos ellos están básicamente centrados en una falta de entendimiento y de afecto por la verdad de Dios. En el mismo momento en que entendemos y obramos en confianza, Dios empieza a mostrarnos que aún la muerte es una ganancia para nosotros. Entonces, dice el libro de Hechos 20:25, y ahora, he aquí está hablando el apóstol Pablo, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Así que pueden apreciar que el discipulado no solo tiene lugar en una oficina, también tiene lugar aquí. Cuando se reúnen en grupos pequeños en las casas, esas son formas de discipulados. Cuando en el trabajo hay un tiempo para devocionar, eso es una forma de discipulado. Estamos aprendiendo del maestro y aquello que aprendemos vamos entonces a vivirlo para aprovecharlo o disfrutarlo. Entonces, el contenido, Dios quiere, a través de los 66 libros de las Escrituras, enseñarnos a amarlo a Él como corresponde y también a nuestro prójimo. No hay un asunto en las Escrituras que esté fuera. Todo lo que se necesita para la vida y la piedad está aquí. Y por último, las Escrituras son suficientes, son eficaces. Pastor, eso se escribió hace mucho tiempo. La palabra de Dios es viva y eficaz. Dice el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo, capítulo 3, verso 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. De modo que otra vez tenemos lo suficiente. He aquí el currículo, he aquí el contenido, he aquí la metodología, la palabra de Dios. Si en algo hemos de esforzarnos, es en entenderla y en aprovecharla. Esto es, vivirla. Entonces, el contenido del discipulado incluye todo el consejo de Dios. Pero no pase por alto que yo le dije que popularmente o es costumbre en el pueblo de Dios los asuntos elementales tratarlo en un tiempo más breve, lo que llamamos popularmente curso de discipulado o discipulado personal, pero no termina ahí, sino que seguimos aprendiendo. Recuerda que Cristo tuvo con sus discípulos un tiempo, pero luego le dijo, ve, yo no lo voy a dejar solo, va a venir el Consolador, el Espíritu Santo, y Él les enseñará. Pues faltan cosas. Sí, Dios sigue trabajando con nosotros a través de su Santo Espíritu. Las Escrituras son suficientes para un discipulado eficaz. Esto no está obsoleto. Por el contrario, esto está muy adelantado. Muy adelantado. Y por último, no existe un asunto necesario, como hemos repetido una y otra vez, para la vida y la piedad que esté fuera de las Escrituras. ¿Cómo aplicamos esto? Cuidémonos, hermanos, de agregar al discipulado lo que el Señor nos ha mandado. Cuidémonos de no quitar del discipulado lo que el Señor ha mandado. Ahora pasemos al tercer y último punto, para ir cerrando, que hemos visto hasta ahora, que hay una forma en la que nosotros enseñamos a otros. Y esa respuesta de enseñanza es en atención al mandato de nuestro Señor. Vamos a enseñar y vamos a disfrutar, pero también aquellos que aprenden de la palabra no harán nada diferente, sino que de igual forma van a enseñar y disfrutar también a otros. Entonces, Cristo, para tratar de no solo captar la atención, sino estimular a los discípulos, dice, y he aquí, y yo no quiero pasar por alto esta partícula gramatical, porque hay ocasiones donde estamos lidiando con un problema y a alguien se le ocurre una solución. Y esa persona puede empezar de esta manera. Todo estaba dañado y he aquí la solución. Así que básicamente Cristo está tratando de llamar la atención de sus discípulos y le dice, en esta tarea, en esta comisión, le tengo buena noticia, que
Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que el discipulado no solo es con la compañía de Cristo, no solo es con la asistencia de Cristo, no solo es con el poder de Cristo, también es con el gozo de saber que Él está con nosotros siempre, en todo momento. De modo que al escuchar esto, yo tengo que preguntarme, ¿qué diferencia hay en que Cristo esté conmigo? En el mismo texto, justo en un verso anterior, verso 18, Jesús hace esta declaración. Y acercándose Jesús, estoy en Mateo 28, verso 18, y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, contar con la presencia de Cristo es garantía absoluta. Es un éxito seguro. Dios va a hacer lo que quiera con esa persona ahí contigo, porque Cristo está ahí. Así que al discipular, no nos apoyemos en nuestras fuerzas, no pensemos que se trata de nuestras habilidades. Hay una parte que nos toca, pero el éxito y la garantía de que ese tiempo de exposición a la palabra, de que enseñar a otros va a dar fruto, está en las manos de Dios. De igual manera, nosotros, cuando nos toque ser discipulados, también pensemos lo mismo. Ay, si a mí me hubiese tocado fulano como discipulador. Amado, la palabra de Dios es lo que estás recibiendo. Si quien te está discipulando te está llevando a Cristo, bien está haciendo. Síguele los pasos a Cristo. Dos cosas más y vamos terminando. Jesús no solamente llama la atención de sus discípulos diciéndole, yo voy a estar con ustedes, no van a estar solos, sino que además les recuerda, no olviden que tengo poder sobre todo lo creado. No importa si es el cielo o la tierra, Él también nos recuerda que esa promesa se cumple. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo iba camino a Damasco? Al tener aquel encuentro con Cristo, las palabras del Señor fueron estas: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero él no estaba persiguiendo a Jesús, pero estaba persiguiendo a su iglesia. De modo que como Jesús estuvo con los apóstoles y lo guardó, también con nosotros, así como estuvo con ellos, también hoy día está. Y nos ha de guardar en esta tarea del discipulado. Por lo cual podemos decir que el texto nos enseña que en el discipulado disfrutamos de esa presencia, de ese acompañamiento de Dios. Es seguro porque Él lo ha prometido y Él es fiel. De igual manera, el éxito está en su autoridad. Como Él está con nosotros, el éxito está garantizado. No sé si le ha pasado que usted tiene que ir a un sitio que nadie lo conoce, pero es un sitio complicado de entrar y usted solamente lleva el nombre de alguien. Cuando usted llega allá, dígale que le mandó fulano. Usted dice, huepa. Y si ahorita van y no conocen a fulano. Pero si la persona va con usted, usted va tranquilo. Porque usted sabe que esa persona estará allí y que el acceso es seguro. Cristo está con nosotros, mis hermanos. Animémonos al discipulado. No solo es una necesidad de la iglesia, es la clave para que IBG no celebre 40 años nada más, celebre todos los años que el Señor quiera hasta su venida. De modo que el discipulado no es una cosa mía solamente, no es una cosa de alguno, es de todos. Animémonos para hacer esta tarea y confiemos en que nuestro buen Dios siempre está con nosotros. ¿Qué hemos visto hasta este momento? Hemos visto básicamente que el Señor anima a sus discípulos, de los cuales tú y yo somos parte, a que den a otros lo mismo que ellos recibieron. Al hacer esto lo vamos a hacer de una forma muy cercana, como Dios lo hizo a través de otros hombres con nosotros. Vamos a asegurarnos de enseñar todo cuanto Dios ha ordenado y lo haremos con confianza, porque sabemos que Él está con nosotros y es la garantía de éxito. Así que al escuchar estas cosas, quizás algún amigo que nos visita dice, pero eso es muy bueno lo del discipulado. Yo quisiera que me discipulen. ¿Dónde es que están dando el curso? Amigo que me escucha, esto no es un curso de inglés. Esto es propio y es de estima para aquellos que han venido a Cristo.
Sí, pero yo vine a la iglesia. Pero hay un detalle. Aquellos que vinieron a Cristo, esto fue lo que hicieron, dejándolo todo, le siguieron. Espérese, ¿cómo es eso de todo? Sí, todo. Porque Él te va a enseñar todas las cosas. Tú vas a dejar todo. ¿Recuerdan la pesca milagrosa? Había una multitud, pero no todos siguieron a Cristo. Entonces, amigo que me escucha, hoy es un buen día para seguir a Cristo. Ese es el primer paso. Confesarle como Señor y Salvador, reconociendo que has fallado, amándolo a Él y también amando a tu prójimo. Por tanto, en medio de esa circunstancia, esta es la solución. Allí donde tú estás sentado, órale al Señor. Dile, Señor, ten misericordia de mí. Reconozco que no te he amado como corresponde y menos a mi prójimo. Por tanto, ten misericordia. Hazme uno de tus hijos y enséñame a vivir. Le pido que juntos me acompañen a orar. Buen Dios, sabemos, por lo que tú has dicho en tu palabra, que necesitamos una y otra vez acercarnos a ti. Muchas veces tú nos has hablado, pero como pasó con los apóstoles, con nosotros también se repite. Nos olvidamos con mucha facilidad de tu poder. Vemos, oh Señor, tu mano obrando milagrosamente, sanando enfermos, echando fuera demonios, multiplicando los alimentos, oh Padre, aún levantando muertos. Y olvidamos que es el mismo Dios que está con nosotros. Olvidamos que es Cristo, quien no solamente envió el Espíritu Santo para acompañarnos, sino que nos va a respaldar en la labor de fe de enseñar a otros. Por lo cual te pedimos, perdónanos. No hemos sido lo suficientemente diligentes para estas tareas. Y te pedimos en lo adelante, no solo estimúlanos, sino danos el gozo de disfrutar de tu palabra y de ver a otros crecer. Permite que el discipulado no sea un tiempo de aprendizaje, sino que sea una vivencia transformadora. Que cada uno de nosotros, al conocer más de ti, no solo se apasione por tu palabra, como cantábamos hace un momento, sino que esa pasión lo lleve a llevarla a otros y a enseñar a otros. Oh Padre, ayúdanos. Reconocemos que te necesitamos y te pedimos una vez más, aumenta nuestra fe. En el nombre de Cristo oramos. Amén.